Bienvenidos a nuestro canal de historias de terror. Prepárate para sumergirte en el oscuro mundo de lo desconocido, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te harán temblar de miedo. En esta serie, exploraremos relatos reales y escalofriantes de encuentros paranormales que ocurrieron cuando la oscuridad envolvió la tierra y el misterio acechó en cada rincón. Desde antiguos cementerios hasta bosques encantados, cada historia te dejará sin aliento y te mantendrá en vilo hasta el final. Así que asegúrate de cerrar bien las puertas y encender una luz, porque estas historias te llevarán a un viaje aterrador más allá de la imaginación. Prepárate para adentrarte en la noche más terrorífica que hayas experimentado. Cuando tenía 23 años, mi jefe me dijo que tenía que trabajar el turno nocturno un miércoles. No estaba muy entusiasmado con la idea, pero necesitaba el dinero. La tienda estaba tranquila y contaba los minutos hasta poder cerrar y volver a casa. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente y el aire se sentía denso y estático, como si algo estuviera a punto de suceder. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando sonó el timbre de la puerta, lo que me sobresaltó. Miré hacia arriba y vi a un hombre entrar. Era alto, probablemente de unos 30 y tantos años, con una barba de unos días y ojos cansados. Había algo raro en él, pero no podía identificar qué era. «Hola, ¿puedo tomar su pedido?», pregunté, tratando de sonar normal, aunque mi voz temblaba un poco. «Quisiera un deluxe», dijo él, con una voz baja y áspera. «Lo siento, señor, no tenemos deluxes en este momento». «Los deluxes son solo para la mañana», se expliqué, esperando que no se molestara. Sus ojos se oscurecieron y su expresión se volvió intensa. «Entonces, ¿qué quieres?», gritó, su voz resonando en el restaurante vacío de inmediato. «Señor», balbuceé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, «intentaré hacer algo que se parezca a un deluxe». Me apresuré hacia la cocina, mis manos temblando mientras intentaba preparar algo que se pareciera a un deluxe. Mi mente estaba en plena agitación y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Cuando finalmente terminé, regresé al mostrador con el deluxe improvisado en la mano, pero al mirar hacia arriba, el hombre ya no estaba en su asiento. Mi corazón dio un vuelco. Escaneé la sala y fue entonces cuando lo vi, tirado en el suelo, inconsciente. El pánico se apoderó de mí. Dejé la comida caer y corrí hacia él, sacudiéndolo y tratando de despertarlo. No se movía, su piel estaba fría y su respiración era superficial. Busqué mi teléfono y marqué el 911, mis manos temblando tanto que casi lo dejo caer. «911, ¿cuál es su emergencia?», respondió la operadora, con una voz calmada y estable. «Hay un tipo y creo que está muerto». «Por favor, apúrense», dije de un tirón, con la voz temblando. «Señor, ¿qué edad parece tener?», preguntó ella, tratando de obtener información. «Parece de 34 años», dije, con los ojos mirando alrededor de la sala, medio esperando que ocurriera algo peor. «Está bien, señor. Por favor, mantenga la calma y permanezca en la línea con nosotros». «¿Cuál es la dirección?», preguntó ella. «La dirección es 1823 Blatcher Street», dije, con la voz quebrada. «La ayuda está en camino, señor». «Manténgase en la línea conmigo», me aseguró ella. Pero de repente, todo empezó a girar. Mi visión se nubló y sentí que perdía el control. Lo último que recuerdo es el sonido de sirenas a lo lejos antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. La habitación estaba brillante y el olor antiséptico llenaba el aire. Mi cabeza latía y me sentía desorientado. Un médico estaba de pie junto a mi cama, mirando un clipboard. «¿Dónde estoy?», pregunté,
con la garganta seca. «Estás en el hospital», dijo el médico, mirando hacia arriba desde sus notas. «Te desmayaste mientras trabajabas. Cuando estabas limpiando para cerrar la tienda, tropezaste con la escoba y te golpeaste la cabeza bastante fuerte». «¿Pero el hombre?», murmuré, tratando de entender lo que había pasado. «¿Qué hombre?», dijo el médico, con una expresión desconcertada. «No había nadie más en la tienda, solo tú. Los paramédicos te encontraron inconsciente en el suelo. No había señales de que hubiera alguien más». «¿Fue todo un sueño?», pregunté, apenas en un susurro, mientras mi mente trataba de juntar las piezas. El médico se encogió de hombros, un poco incómodo. «Parece que probablemente estabas agotado y sobretrabajado. A veces, nuestra mente juega trucos cuando estamos estresados», no podía creerlo. Se sentía tan real, demasiado real. El miedo, el pánico, el cuerpo inerte del hombre, todo parecía haber sucedido de verdad. Pero allí estaba yo, siendo informado de que solo había sido un sueño. Ahora, con 24 años, el incidente todavía me atormenta. Dejé el trabajo no mucho después. Los doctores y mis amigos me dicen que solo fue una alucinación provocada por el estrés y el agotamiento, pero una parte de mí no está tan segura. A veces, a altas horas de la noche, me encuentro mirando la oscuridad, preguntándome si realmente fue solo un sueño o si algo más siniestro estaba en juego. Cuando estaba creciendo, mi papá y yo vivíamos con mis abuelos. Mis padres me tuvieron cuando eran adolescentes y mi papá obtuvo la custodia total porque vivía con mis abuelos, mientras que mi mamá solo vivía con amigos al azar, mudándose de casa en casa cada pocas semanas. Yo era la hija que mis abuelos nunca tuvieron, y me adoraban. Cuando tenía 6 años, mi abuelo falleció de cáncer. Esta historia ocurre aproximadamente 5 meses después de su muerte. Creo que era un sábado y mi papá estaba en el trabajo. Mi abuela decidió llevarme a McDonald's a almorzar y, como cualquier niña de 6 años, estaba muy emocionada. Fuimos al McDonald's que estaba a unas 2 millas de nuestra casa, pedimos nuestra comida y nos sentamos en una mesa para comer. En ese momento, éramos las únicas personas comiendo dentro. Sin embargo, unos 10 minutos después de que nos sentamos, entró un hombre de aspecto desaliñado, pidió una comida y se sentó en la mesa diagonalmente frente a nosotros, a la izquierda. El área en la que vivíamos era de clase media y alta, por lo que este hombre parecía fuera de lugar. Mi abuela estaba de espaldas a él, pero yo podía verlo perfectamente. Era un hombre de al menos 50 años, con cabello blanco y barba desaliñados y sucios. Llevaba pantalones cortos azules, una camiseta blanca también algo sucia y sandalias. Es increíble que esto haya ocurrido hace 21 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Noté que debajo de la mesa este hombre tenía algo de color rosa oscuro y arrugado en su regazo, y cada pocos segundos me miraba y lo frotaba. En el jardín de infancia nos enseñaron sobre el peligro de los extraños, el buen toque y mal toque, y qué partes del cuerpo las personas no deberían tocar. En mi cabeza de 6 años entendí que este hombre no debería tener eso afuera ni estar haciendo lo que estaba haciendo. Me sentí muy mareada y nerviosa. No quería decírselo a mi abuela en ese momento porque temía que el hombre pudiera hacernos daño. Sin embargo, si mi papá hubiera estado allí, habría dicho algo, porque mi papá era mi héroe y podía enfrentarse a cualquiera. En su lugar, puse mi caja de Happy Meal frente a mi cara para bloquear mi vista de este hombre. Me quedaba aproximadamente la mitad de la comida, pero en ese punto había perdido el apetito. Mi abuela me preguntó si estaba llena y solo asentí con la cabeza. Siempre fui muy pequeña y delgada, así que no terminar una comida completa no era raro para mí. Me preguntó si quería ir a jugar al área de juegos antes de irnos, pero solo sacudí la cabeza y dije en voz baja, «Quiero irme a casa». Mi abuela recogió nuestra mesa y nos fuimos. Cuando llegamos a casa, todavía estaba muy nerviosa y sentía que iba a vomitar.
Mi abuela me miró y me preguntó, ¿qué pasa, cariño? Era su apodo para mí. Comencé a llorar y le conté sobre el hombre en McDonald's y lo que vi. Mi abuela no entró en pánico ni se puso histérica, solo me abrazó y me dijo, está bien, ve a tu habitación a jugar, yo me encargaré de esto. Me secó las lágrimas, me dio un colaide de arándanos y le dijo a nuestra perra Pachis que fuera a mi habitación conmigo, lo cual hizo. Cuando ya no podía escucharla, mi abuela llamó a McDonald's y les contó sobre este hombre. Resultó que todavía estaba allí. El gerente le dijo a mi abuela, me haré cargo de esto, y le devolvió la llamada una hora después. Le dijo que habían llamado a la policía, que llegó en un tiempo récord y arrestó al hombre. Cuando los policías le dijeron que se pusiera de pie, sus partes todavía estaban colgando fuera de sus pantalones cortos. El gerente también le dijo a mi abuela que podía llevarme de vuelta para recibir cupones de un mes de Happy Meals gratis. Vivía en un apartamento de vivienda de bajos ingresos en Minnesota, y en ese momento, mi mamá y yo simplemente no podíamos permitirnos tener un proveedor de internet. Esto significaba que dependía de las conexiones inalámbricas sin protección de otras personas en mi edificio. Siempre que sus conexiones fallaban, me veía obligado a caminar hasta el McDonald's para usar el Wi-Fi gratis. Esto se había convertido en algo bastante común para mí. Durante una de esas sequías de internet, estaba en el vestíbulo de mi edificio a punto de salir cuando el tipo que vivía al lado, un hombre mayor llamado Joe, me detuvo antes de que me fuera. Me dijo que él y otro vecino iban a McDonald's por un café y que me compraría uno si los acompañaba. Pensé, ¿por qué no? No sabía mucho sobre Joe, ya que generalmente me mantenía al margen. Déjame explicarte cómo era Joe. Tenía una joroba, una gran barriga cervecera y una barba al estilo ZZ Top, llena de migajas de comida que solo podía asumir que eran de un MC Muffin. Pero parecía un tipo lo suficientemente amable, así que acepté ir. Tras un viaje en su destartalada camioneta a través del invierno de Minnesota, estaba feliz de llegar al McDonald's, donde al fin tendría wifi gratis y, si Joe cumplía su palabra, también un café gratis. Me senté y encendí mi laptop para aprovechar el wifi gratuito. Poco después, Joe regresó con nuestros cafés. En cuanto se sentó, comenzó a preguntarme con una voz ronca, entonces, chico, ¿alguna vez has oído hablar del ADN de Dios? Levanté la vista de la pantalla de carga de Windows y pregunté, ¿de qué? Estaba totalmente desconcertado y pensé, genial, otro predicador tratando de convertirme. Luego me informó que el ADN de Dios es la molécula que mantiene unido el universo y, además, lo que hace que los hombres sean genéticamente superiores a las mujeres. Seguro que eso no lo aprendí en mi clase de física. Así que lo ignoré. En cuanto tuve la oportunidad, me deslicé silenciosamente hacia otro asiento para navegar por internet en paz. Parecía que Joe no se dio cuenta porque, después de eso, comenzaron a entrar y salir del McDonald's un grupo de tipos con aspecto de leñadores raros. Se turnaban para sentarse con él y hablar durante unos 15 minutos cada uno. Solo podía suponer que estaban discutiendo sobre el ADN de Dios, pero hice mi mejor esfuerzo por no prestar atención. Aún así, Joe y su pandilla de extraños me dieron una sensación muy inquietante. Podía notar que me miraban de reojo cuando pensaban que no me daba cuenta. Harto de tanta rareza por una noche, decidí salir cuando Joe se fue al baño, asumí que sería una visita épica. Aproveché la oportunidad, guardé mi laptop y salí al frío invierno de Minnesota. En ese momento, prefería enfrentarme a los elementos antes que seguir rodeado de esos tipos extraños con pinta de leñadores. Casi había llegado de vuelta a mi apartamento cuando escuché una camioneta avanzando lentamente y crujiendo la nieve bajo sus ruedas. Miré por encima del hombro y vi a Joe en su vehículo. Junto a él, en el asiento del pasajero, estaba uno de esos vagabundos barbudos del McDonald's. Les hice un gesto con la mano, pero no respondieron. Bah, lo que sea,
pensé, y me fui a casa por esa noche. Sin embargo, después de ese episodio, cada vez que iba a McDonald's, Joe o uno de sus extraños amigos leñadores estaban ahí. Podía sentir sus miradas fijas en mí. Siempre parecían desaliñados y sucios. Como seguía necesitando wifi, intenté evitarlos lo más posible. Parecía que sabían de antemano cuándo iba a estar allí. Y considerando que todos tenían algún tipo de relación con Joe, creo que es muy posible que efectivamente lo supieran. Eventualmente, alguien entró a robar al apartamento de Joe y le robó su bicicleta, lo que lo llevó a mudarse a otro lugar. Fue entonces cuando supe algunas cosas más sobre él, como que vendía casi todos sus vales de comida cada mes para comprar drogas y que solía decirles a las mujeres del edificio que quería abandonar su cuerpo y espíritu para poseerlas mientras dormían. Sea lo que sea que eso significara. Después de su partida, los acosadores del McDonald's aparecieron solo ocasionalmente, hasta que finalmente desaparecieron por completo. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.